noches. Oye, Miguel, estamos aquí de nuevo. Todavía no se ha acabado el mundo. Aunque todo como que, ¿verdad? Está medio crazy, pero... el rapto. Sigue no, el rapto viene ahora de nuevo. ¿Pero cuántos raptos Como va a haber a la como semana? como el 13 o algo así. Yo tengo una lista. Yo propuse que hicieran un... Yo tengo una lista. Yo Hay propuse- gente que yo quiero que se vaya Yo rápido. propuse que hay que hacer un funding, un GoFundMe para hacer un drive-thru con 3 pasitos. Para ayudarlo, pues no sé. Para ayudarlo. Mira que después nos ponen en Bueno, lista. pero qué sé yo, pues, Eso, qué sé yo. eso es una amenaza velada. Es contra para la ayudarlo, para que integridad. vaya más rápido. Hay que, es como un acelerador, como un NOS, tú sabes, una cosa Mira, esa. esa gente- Un turbo. Esa gente, Luis, tiene una pulsión de muerte tan brutal que no hay que hacer absolutamente nada. O sea, es como que, ok, si eso es lo que tú quieres, bye. Tú sabes. Sí, no importa nada en este mundo porque si... Y en este programa es sobre la vida. Ustedes se han dado cuenta, nosotros relajamos. O sea, mencionamos cosas bien desagradables casi todo el tiempo, pero el propósito al final es la vida, señores. Aquí se celebra la vida. Aquí se toda esa gente que nos están diciendo que sí que pues esos dos zurdos están instando a mensajes de violencia y de balas y bombas. No, Están señores. desesperados. Eso no es verdad. Están Eso no es desesperados. verdad. No, y es una cuestión de crear falsas narrativas e historias Sí, alternas. sí. Y repetirlo. Hay que hablar de eso, de la posverdad. Eso es un día mañana. Eso es otro programa. Es un problema. El programa. asunto de que crean, ¿no? Una narrativa, están obsesionados. No, es así. Eso lo hizo la izquierda. Mira, mataron a este tipo y eso fue, mira, de la izquierda, míralo. La izquierda es radical. Inventan cosas, crean esta narrativa falsa. Pero aquí nosotros tratamos de cuestionar y confrontar esa narrativa y tratar de poner en duda todo el sentido común y lo que se ha partido de la premisa de que esta es la verdad, esta es la normalidad y estas son las cosas. Tienes que adaptarte, Miguel. Tienes que sentarte bien, tienes que ponerte en la fila Tú vas a volver de nuevo correctamente, ay, Dios, sentarte, sanganería. ¿sabes? Si la filita india, tú no tienes que recordarte ir a la escuelita de nuevo. Hay que mandarte a la escuelita de nuevo y hacer la filita india como Dios manda. Mira, yo voy a hacer una admisión Como pública. Dios manda. He tenido notas de A casi toda mi vida. Muy pocas clases donde Yo no saqué A. Yo tengo un honor que no. Yo sé, pero déjame Yo vine terminar. después. Hay un catch. Consistentemente, a lo largo de toda mi escuela, hasta octavo grado, a mí me daban C en conducta. Era yo... Sí, es verdad. Pero yo era un muchacho Era una juribilla. que hablaba mucho, me distraía a la gente. No era que yo hiciera cosas malas o maldades ni nada de esas cosas. Yo era un nene sano, medio apendejado. Ese es otro temita, las Bueno, escuelas. pero lo digo Porque pues, yo también tengo un problema con la escuelita que me daban deméritos y estaba en la oficina. pero tú eras un títere. Yo molestaba. O sea, tú eras un títere. Eso está claro. Me juntaba con los malos y después me digo, ay, me voy para la universidad, cuando todo el mundo va a la universidad, pues yo también voy para allá. Pero viste, Luis, ahí hay alguien tomando nota. O sea, en el profile. O sea, sí, en conducta, para la carpeta. títere, Oye, las carpetas allá. ahora son más fáciles. Porque ya no ¿Por tienen, qué? ya nosotros estamos aquí hablando de todo, pero O sea, que hacemos confesiones allá públicas. antes la gente tenía que mandar al vecino, al amigo, al papá, para que le daban 50 pesitos. Toma, mira, choteate el nene, ese nene tuyo está metido con unas juntillas malas. Y es medio desinquieto. Déjame no decirlo Oye. 2 veces. Bueno, yo no sé. Sí. Bueno, me dijeron Sí, que si jinx. decía desinquieto más de 2 ¿En veces. serio? Era ¿Tienes que pagarle una cerveza a alguien? No, que era, Voy a que, hacer- que era ignorancia. Si me pago la cerveza para atrás, si hago que pague la cerveza. Bueno, vamos para lo que venimos. Vamos para lo que Pero, venimos. pero nada, buenas tardes, buenas noches y buenos días, porque nos ven a todas las horas. A todas las horas. En los tapones, si estás en el tapón, por favor, con calma, no le tire el carro, no haga corte pastelillo. Si estás en el baño, saludos, buena suerte. También, Éxito muy con bien, eso, eso es muy éxito. importante. Sí, pásale 3 veces cada papel, por favor. No esté por ahí con la incomodidad. Qué escatológico, ¿no? Dios mío, yo quiero elevar el nivel de este programa, pero es que fue difícil. Chequear que los chops sean flushable, por Dios favor. mío. No. ¿Verdad que eso tapa tubería? Ay, bien. O sea, Pero vamos a hablar de eso, del entramado del mundo, de las estructuras, del imaginario donde vivimos, de la infraestructura, de todo el aparato, ¿no? De existencia, ¿no? Porque a veces nos desvinculamos completamente. Ese va a ser mi push, ¿no? Cómo hemos construido una sociedad donde, de cierta manera, nunca hemos participado, ¿no? Este asunto, nacimos en esta sociedad y esto es lo que tenemos, estas son las carreteras que tenemos, estos son los centros comerciales, el lugar donde consigues la comida está el lugar, ahí, qué es lo bello, qué es lo bonito, qué es lo feo, qué es lo moderno,
todas esas ideas que mueven, ¿no?, a uno en el mundo, que a veces le ignoramos completamente, y terminamos haciendo, ¿no?, lo que el título dice, ¿no?, el Charrópolis, 2 puntitos, el culto a la antiestética colonial. Qué bonito. Le tocó. Qué bonito. Le llegó el momento preciso para toda esa audiencia que esperaba que tocáramos el Charrópolis, que se tiró como un comentario aquí, ¿verdad? Esto es un programa, déjame decirlo en otro tipo de lenguaje. Esto es un lenguaje donde vamos a entrenar a nuestro público en el ejercicio del gusto, el buen gusto y la elegancia en los espacios construidos y habitables. Pero Miguel, entonces teníamos que vestirnos de blanco, como que tenía que ser la caliba, la cuneta calibana en blanco. Perdóname, yo tengo una camisita Lacoste lo más mona. Esto cualifica para Guaynabo City. Sí, no, tú tienes ahí una t-shirt, yo no sé de qué va eso. Yo no juzgo. Una carabela con un hongo. Está podrida, la mente está podrida. Pero en serio, pero hay vida ahí. Vamos a hablar del ambiente construido. El compañero, como está diciendo, nos tiran en esta miseria, nos tiran en este infierno colonial, que no solo es represivo a nivel de las políticas públicas y la vida que día a día nos regalan, sino que es una ofensa al ojo cada vez que usted sale y entra de su casa o su casa misma donde usted está. Pero como hemos normalizado todo eso, la altura de 8 pies, el cemento que se cuela, el cuarto de 10 por 10, y claro, hay gente que tiene cuartos más grandes, pero son igual de detestables y de igual de calurosos. Pero eso se resuelve con un converter o inverter o como sea que se llame la cosa esa. O sea, estamos en el aparato colonial, aparte de todas la racionalidad legal, social, política que oprime, tiene toda una arquitectura, toda una ingeniería, toda una estructura e infraestructura. Y un diseño. Exacto. Que establece lo que es lindo, lo que es feo, lo que es aspiracional y lo que es charro. Claro, la tesis del programa de hoy, contrario a lo que usted pensaría, y vamos a dejar la guasa a un lado, no, yo no le voy a enseñar lo que es el buen gusto, pero vamos a hacer hint. Eso que usted cree que es buen gusto, que es lindo, que es aspiracional, que tienes que verlo, Luis, está precioso, no parece que estás en Puerto Rico. Eso es charro. Es lo contrario a lo que han normalizado en Puerto Rico como aspiracional. Así que en este programa vamos a intentar desmontar toda ese andamiaje social y cultural del colonizado que acepta el mierdero como bueno. Y vamos a... Claro, el vaso está medio lleno, gente. Hay algo bueno aquí. Aquello que tú has rechazado, has aprendido a entender que es feo, que es charro. Mira, ahí a lo mejor hay una oportunidad de vivir en una mejor ciudad, en una mejor comunidad y de tener una experiencia mucho menos traumática que lo que las distintas modernidades que le han tirado a Puerto Rico ha dejado. Eso es lo que es Calibana. Eso es lo que es Calibana. Claro. Eso que está ahí afuera, sí, que se sí. ha partido de la premisa que eso es feo, que eso es... Que de pobre, que charro. La palabra es racista, que es cafre. Que siempre. esa palabra que ahí. de hecho es cafre, ¿no? De kafir, del pelo, ¿no? Rizo. Que viene de cafre, ¿no? Que eso es una palabra, pero utilizan esa palabra muchísimo esta gente de los clase medieros. Yo llamo los clase medieros. Los clase medieros, esta idea aspiracional, como dice, de cómo es lo estético, qué es lo bello, y qué es lo precioso y qué es lo que yo quiero tener en mi casa. Sí, porque la clase media vive con la ansiedad, como es reciente, su riqueza y su fortuna es reciente, vive con la ansiedad de que no se le note el trasfondo. ¿Y qué es Charrópolis, Miguel? Pues, una pequeña... Bueno, si me voy etimológico... Sí, sepáralo y todo, ¿viste? Polis es ciudad, es la ciudad de los charros. Los charros en nuestro lenguaje, porque charro puede significar distintas cosas en Latinoamérica y en el mundo de los hispanohablantes, pero en nuestro país, en Puerto Rico, lo charro es aquello que se asocia con lo ordinario. Ordinario es una palabra interesante porque ordinario viene de orden. Entonces, lo que hace ordinario a lo ordinario es precisamente cuando el orden está tan resuelto y tan hegemonizado, termina siendo ordinario. Cuando una estética, cuando una decisión sobre la forma termina siendo una moda extendida, una convención, eso es ordinario. ¿Por qué? Porque lo tiene todo el mundo. Así que lo ordinario es una estética que llegó a organizar el gusto con tanta disciplina e intensidad que termina convirtiéndose en el signo de la vulgaridad. Entonces, fíjense cómo el lenguaje está lleno de un montón de conceptos clasistas. Aunque lo vulgar lo utilizan también para despreciar lo calibán. Esa gente. Sí, es lo mismo. Ordinario, vulgar, mira charro. Mira ese renegade, qué feo. Mira cómo viste. Porque muchos colores. Mira para allá.
Bueno, es que eso lo usan. La idea es yo que le estoy tirando para atrás la palabra porque pienso que la han utilizado bueno, la utilizan lo vulgar para desprestigiar personas como que... Es clasista y racista. Exacto. Y claro, eso viene porque es una clase media desesperada. Claro, porque aquello es bien lindo, tienes que verlo, Luis. Es precioso, parece que no estás en Puerto Rico, porque esa excepcionalidad es la que se considera aspiracionalidad, porque el autodesprecio se ha instalado en las estructuras del gusto. Por eso es que en este programa vamos a politizar el discurso del gusto. Y el discurso del gusto se las trae. O sea, el discurso del gusto tuvo su gran apogeo en la transición entre los regímenes, digamos, monárquicos aristocráticos, sobre todo en la Francia del siglo XVIII. Cuando viene la revolución y le cortaron la cabeza a todo el mundo, no estamos aconsejando que le corten la cabeza a nadie. En este programa no promovemos solamente la violencia. Solamente un evento histórico que tienes que leer. Exacto. Pero en ese momento donde guillotinaron a medio mundo y la burguesía, o sea, una clase cuyo linaje y poder no viene de la relación sanguínea, digamos, sino viene de la riqueza, del acceso a un modo de producción propio, esa nueva burguesía se enfrenta a esto. Bueno, nosotros tenemos que vestirnos como aristócratas o tenemos que inventarnos otro gusto. Con piojos esa. Pues y ahí el gusto adquirió prominencia en esa transición entre el 18 y el 19. Ya existía un debate del gusto en el 19, perdón, en el 18. Pero en el 19, que todo el mundo era, espérate, soy nuevo rico, que soy, no soy aristócrata, cómo mi poder y mi diferencia tiene que notarse. Y según corre el siglo XIX, argumentos del gusto llegaron incluso hasta la figura del dandy, el dandyismo, o sea, este pavo real que circula en las ciudades y que tiene que verse su condición de superioridad cultural y de clase en la manera como se lleva. Ese fue el apogeo del discurso del gusto y el posicionamiento también frente a los distintos estilos arquitectónicos que se fueron descubriendo a lo largo del siglo XIX para enseñarle a los ingenieros y a los arquitectos cómo diseñar. Ahí también vino el que tiene buen gusto mezclando cosas, mezclando estilo, o el que tiene mal gusto porque no sabe mezclar cosas. Entonces empiezan las reglas y qué sé yo. Es que la proporción está mal. Es que tienes que hacer esto. Es que eso es lo que hace la gente pobre. No, pero la gente rica lo hace de otra manera. Entonces empieza todo este juego que es discursivo al final. Al final uno puede decir, pero es que el gusto es subjetivo. Yo sé, pero eso no quiere decir que no se pueda tener una conversación política sobre el gusto. Hay un sociólogo que se llama Norbert Elias. Me parece que sería interesante que lo busquen porque habla de cómo se instauró esta cuestión de los manners, ¿no? Del manejo de las etiquetas, el manejo de qué es lo bello, de cómo se debe sentar uno, cómo comer. Y eso, ese autor debería de ser uno de esos textos que, ¿verdad?, que vale la pena tocar porque además de lo estructural de la ciudad, de la casa, el cuerpo estaba inscrito, se movía de una manera. Eran los lugares donde caminan, donde no las aceras, los lugares de la plaza, los lugares donde van las sillas, donde van las cafeterías. Había un manejo pero eso conllevaba una serie de conductas, ¿no? Que es lo que sería la traducción de cómo tú tendrías que estar en el mundo, cómo caminar en el mundo. Y eso es una socialización, ¿no? Y ahí es donde entra la disciplina de las ciencias sociales que es muy rezagada, que prefieren poner muchas personas a hablar sobre la sociedad por encima de los sociólogos, pero la sociología tiene un propósito. Y en la UPI tú tienes un departamento, pero ojalá y se le diese más privilegio de la manera de hablar o de estar en ese mundo, de narrarlo la sociedad, pero no sucede, ¿no? Y aquí vamos a le tirar ese cambio para yo seguir fastidiando a Miguel, que es Charrópolis, que hace la charrería a una ciudad, por qué hay un dilema alrededor de ella y cómo se está implicado a Puerto Rico. Porque yo tengo una perspectiva sobre los charros que yo veo, hay mucho de lo corporativo, ¿no? Mucho de la chaqueta y de los browns. Eso es charro para mí. El asunto de un gris, de la corbata, tú ves los carros, hasta los carros los ves ahora con un color mate. Y lo ves en las casas nuevas que están construyendo, cómo las pintan, gris y blanco, un pastel pero casi tirando para como brown, gris, es como ¿no? Y las verjas, como que se eliminaron ya la cuestión de las verjas, como que parecen flores, ya ahora es puntitos y boquetitos. O sea, ha habido, y esto es esta nueva arquitectura, esta nueva estética que viene a suplantar lo viejo, a destruir esas nuevas casas, y lo vemos hasta tan ridículo como gente utilizando AI para
ponme la foto de esta casa que está abandonada y desarrollame el AI y dejan el AI eliminar los palos, eliminar las casas de alrededor. Es que hace un desastre. Ahí hay varias cosas. Yo creo que para organizar la conversación, porque nos podíamos ir, tenemos para 4 programas. Estoy tirando de puya. No, pero está chulo, está chulo. Yo creo que la respuesta no va a ser inmediata. Charrópolis es esto, va a ser casi que la consecuencia de la discusión y la conversación que vamos a tener aquí. Yo me iría, para empezar a entender, yo creo que el ambiente construido en Puerto Rico es una fuente de angustia, y eso la gente pueden darme la razón en el sentido de los tapones, el separarnos, digamos, de las funciones que son necesarias para la vida, ponernos a vivir en un sitio, trabajar en otro, que fue la adopción de unos principios de ciudad moderna del siglo XIX implantados en Puerto Rico por la planificación norteamericana en el siglo XX. Esa realidad ha creado una condición de precariedad que aquí no hay dinero tampoco para que la naturaleza disimule ese desastre. Por ende, es un país que se ha construido a pedazos, con mucha planificación, contrario a lo que dice el conocimiento popular de que aquí no hubo planificación. Aquí ese desastre es planificación y ha sido planificado. Entonces, la angustia para mí surge de ese paisaje, pero a la misma vez ese paisaje de empates, ¿eh?, a distintas escalas, es también la construcción de algo angustioso. O sea, que es un instrumento de angustia en la consecuencia que tiene en su vida cotidiana, en cómo consume su tiempo, en cómo lo difícil que es moverse y vivir en Puerto Rico, ¿okay?, cotidianamente, y a la misma vez ese paisaje representa el fracaso colonial. O sea, y entonces hay muchísimas razones detrás de eso. Hay razones de materialidad que vamos a discutir en el programa, pero lo que necesito que la audiencia vaya entendiendo, en lugar de o sea, le voy a dar la razón a las personas que dicen, ese lugar es precioso, parece que no estás en Puerto Rico. O sea, aunque es una frase terrible, ¿a cuál Puerto Rico se refieren cuando dicen que no estar aquí es aspiracional? Eso es una pregunta que la dejo sobre la mesa, y eso también divide entre el charro y el no charro. Entonces, y eso también le vamos a dar duro, ¿quién es charro aquí? ¿Quién es el no charro? Le vamos a dar duro a eso. Claro, vamos a un hecho histórico. Puerto Rico, sabemos, nosotros no nos hemos desprendido de una condición colonial. Dentro de un espacio colonial hay la ley, las políticas públicas se convierten en un instrumento de dominación, lo sabemos. Pero el control sobre los imaginarios y los referentes estéticos sobre las cosas es otro de los instrumentos donde el control colonial se afianza. ¿Por qué? Porque desde el monopolio de los referentes estéticos, de los imaginarios, tú estás construyendo la inferiorización y eventualmente el autodesprecio del colonizado. Entonces el colonizado se ve a sí mismo como inadecuado frente a unos referentes estéticos o imaginarios estéticos escogidos e impuestos por el colonizador. Y es frente a esa lógica que lo cotidiano, lo habitual, lo que teníamos antes de, se considera feo, hay que borrarlo. Ay, ese piso, qué feo, demuélelo, ponle un piso de terrazo. Y 10 años más tarde, ay, no hace terrazo. Esas ahora que no las pueden ni cargar. Del terrazo pasamos a las losas italianas. De las losas italianas pasamos a los mármoles. Después de los mármoles que se rompen, a las losetas cerámicas que simulan mármol. Y la última tendencia, aquello de gran tamaño. O sea que en medio de esa crisis, el problema es que no se implotan, digamos, la capacidad cultural de negociar el paso del tiempo. Aquí no se trata de esencialismo, es decir, lo lindo puertorriqueño fue hasta el año 1910 y después de 1910 ya esto se jodió. No, eso tengo muchísimos problemas con eso. Pero no hay duda de que cuando los Estados Unidos sí ejercieron un control sobre los referentes estéticos que Puerto Rico tenía. Voy a decir algo controversial, Luis. Yo pienso que en el siglo XIX, o controvertible, Puerto Rico tenía más acceso, o sea, o había más capacidad de acceso a referentes diversos que los que tuvo durante el siglo XX, a pesar de todo. No me sorprende. Recuérdate que Puerto Rico en ese momento tenía 20 puertos, tenía acceso a otros países, había unas relaciones con otros países, no era un mercado único, ¿no? Que también a nivel económico y político no estamos subordinados a Estados Unidos, que es lo que sucede no por 127 años. Estamos subordinados al mercado estadounidense, a la mirada estadounidense, al proyecto de hacerle capital a Estados Unidos, que es lo que alrededor lo que hemos construido a un Puerto Rico, ¿no? So que no me sorprende que cuando miremos a ver, vamos a la ciudad, vamos al pueblo, ¿no? A la casco urbano de tu pueblo, vas a ver que van a ir diferentes, unas estéticas, ¿no? Que son antiguas, que ya para los efectos muchas de esas casas están deterioradas porque las han dejado abandonadas, o hasta la misma alcaldía, la misma iglesia tienen algún tipo de gusto,
una mirada, está construido de una manera mirando al mar de una manera específica, ¿sabes? No tapaba, creaba una plaza para que la gente estuviese ahí, ¿sabes? Hubo un tipo de proyecto en algún momento que estaba organizado alrededor de una posibilidad de diferencia de culturas que transitaban. Y había, no era solamente un mercado. Había normativa, había más consenso cultural en cuanto a ciertos criterios de lo estético, había más estandarización de ciertas cosas, y había quizás, eso hay que decirlo, menos variedad. A veces el tener tanto acceso, o sea, el implantarnos la idea del consumismo y del exceso y de la acumulación como signo de afluencia, y de que te van bien las cosas, y a ese muchacho le van bien las cosas, o sea, llenar la casa de porquerías, llenar la ciudad de porquerías también, o el alcalde que le va bien, ese alcalde hace mucha obra, y es llenar el municipio de porquerías, ¿verdad? Para los contratitos de los amigos del alma. Destruir la plaza, o sea, yo sé lo tuyo. Tumbar todos los árboles, quitar los espacios. Pero ahí se crea una estética de acumulación que es distinta, digamos, a lo que tú tenías antes de ese cambio de soberanía, cuando aunque había más acceso a referentes estéticos, a la misma vez había menos acceso a materias primas y a recursos tecnológicos. Y había una relación más orgánica también entre la mano de obra disponible en el país y las cosas que se podían hacer con esa mano de obra. Pero esa relación más orgánica, digamos, más estrecha, y tú lo ves en los pueblos históricos, tú podías ver si la casa del rico y la casa del pobre, pero aún, y podrás ver la casa de las afueras o del arrimado en la finca, pero aún en medio de todo ese range de riqueza, hay una cierta consistencia, y lo vemos en la fotografía. Aquí no hay que ser nostálgico ni romantizar el pasado para uno darse cuenta que uno ve fotos históricas de Puerto Rico y aún avanzado ya el siglo XX, o sea, estamos hablando de los 1940, 50, todavía uno ve una cierta calidad cromática y material, precisamente porque hay menos exceso de materiales disponibles. Ahora, como entramos en el mercado abierto y entramos también en la obsolescencia planificada, como dijo ahorita, el piso hay que cambiarlo cada cierto tiempo. O sea, entonces yo lo noto cuando viví en Australia, o sea, ciudades que nacieron y se desarrollaron más o menos a la misma vez. Digo, no éramos un imperio con la afluencia que tenían esos cabrones, pero tú ves unas arquitecturas muy parecidas, pero allá no las intervinieron tanto, las conservaron mejor, ha habido cambio de uso para mantenerlas. Entonces, no es conservacionismo a lo gringo, que te lo llevan todo a lo nuevo, pero tú te das cuenta cómo se hubiera visto Puerto Rico en muchos lugares, en muchos centros urbanos y zonas metropolitanas, digamos, como Santurce. Tú ves lugares así que no fueron tan mutilados como ocurre en Puerto Rico. Entonces, esa mutilación para mí es una de las fuentes de la charrería. O sea, como el autodesprecio es constante, sí que hay una ansiedad por cambiar lo que tengo porque no es suficiente. Entonces, esa ansiedad manifestada sobre las cosas interviene, mutila, destruye una economía también colonial errática. El dinero llega y después desaparece, pues entonces las cosas se quedan a mitad, los empates entonces aparecen porque no tengo chavos para hacerlo como se pensó, entonces termina haciéndose con materiales más baratos que a los 10 o 5 años se deterioran. Entonces hay una estructuralidad, una racionalidad estructural detrás de esa frialdad, a lo que me refiero. Claro, lo feo, recuerden, desde lo discursivo, pero también desde lo artístico, siempre puede ser convertido en algo hermoso. Tú diste un ejemplo, y lo voy a usar ahora para esta conversación. Tú mencionaste la estética del hormigón expuesto, o sea, los grises, esas pinturas grises que vemos en todos lados. De hecho, el color ese de los automóviles que estás diciendo, que casi no tiene... El mate. Es como un cemento, es un color cementício. Hay algo que me gusta, pero de hecho lo he visto en colores, hasta he visto como que color vino, opaco, pero hay mucho que... Yo sé que el carro blanco y el gris es el más barato. Eso entiendo yo que es por eso que hay muchos carros. Fíjate en la calle, sí, vas a ver que hay muchos carros pero hay algo blanco y gris, pero también hay gente que juega alrededor. Pero ese gris que tú lo ves ahora en todos lados, en la ciudad, es interesante porque en su momento ese gris del cemento expuesto en Puerto Rico fue conflictivo. Cuando aparecen edificios como el Coliseo Roberto Clemente en los años 70 o el Centro Judicial, los dos, el de Bayamón, el de acá de Atorrey, esos cementos expuestos en su momento el público los vio, ese edificio, ven acá, lo terminaron, eso no lo pintaron. ¿Cuándo le va a tirar el pintor? Ay, como está esta crisis económica que ya no pueden ni pintar los edificios, los dejan así, a medio acabar. O sea, eso era, en Puerto Rico daba trabajo y no me estoy burlando, gente. Yo entiendo por qué se consideraba feo eso, porque la estética de lo inacabado, o sea, aquí había... O
sea, nada más, digamos, indicador de precariedad que en tu casa hubiera muros de bloques de hormigón sin empañetar. Oh. Entonces, eso es signo de pobreza, eso es signo del arrabal. Y, obviamente, la ansiedad de la clase media de que no se le note, de que no regrese a su origen, sale en elementos como ese. Quiere decir que el cemento es puesto para que fuera validado como algo aspiracional ahora. Porque ahora es lo contrario, ahora los arquitectitos, como yo les llamo, han llegado a un consenso bastante mongo y pendejo de que la única arquitectura aspiracional posible es una modernidad pseudo-tropical estacionada en un imaginario bastante estrecho. Incluye el hormigón expuesto en todos lados. Y es lo que los arquitectitos consideran lindo. El hormigón expuesto usado de esa manera, incluso en lo que llaman la época del brutalismo, como 1960 y 70 en Puerto Rico, más bien 70 y 80, eso era un homenaje al lujo de tú tener mano de obra tan dura y buena en lo que hace, que tú puedes darte el lujo de hacer un molde bien cabrón en madera, de cimbrar todo eso, y ese hormigón expuesto está ahí, que es como un homenaje a que tú tienes un ejército de sirvientes, básicamente, que te pueden hacer eso para ti, papá. Esa pared sola. Sí, de ahí que viene. Digo, Le Corbusier... Una pared sin sentido. Sí. Le Corbusier no lo vendería así, lo vendería como que no, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una ansiedad con la pérdida de la vida y del cuerpo, porque imagínate, ahora tenemos armas nucleares, nos podemos morir en cualquier momento. No, que extrañaban la vida. Entonces el hormigón expuesto es la mano de obra del trabajador, que todo el mundo lo ve ahí como algo, como símbolo de algo hermoso. O sea, tiene un origen más o menos lindo, claro. En cualquier origen, sea Le Corbusier o sea los arquitectitos boricuas aquí, siempre es un fetiche de la mano de obra. Entonces hay que preguntarse, una mano de obra que es inmigrante. Imagínate, que la odian por otro lado, la condenan a vivir bajo terribles condiciones. Dominicana y haitiana. Eso está ahí. Está ahí. Sí, pero lo que voy es, miren la reversibilidad de las estéticas. Algo que era signo de la pobreza y la precariedad empieza a ser signo de lo aspiracional. Entonces, fíjense toda la politización que puede leerse o construirse alrededor de la... Y estamos hablando de materialidad. O sea, la forma no es materialidad nada más. La forma también es espacio, es relaciones tiempo-espacio. Ahorita hablamos de la distancia que le toma del trabajo, de su casa al trabajo y viceversa. O sea, hay unas razones que construyen la fealdad. Y yo te lo aseguro, si tú estás en un tapón bien cabrón todos los días, o sea, la ciudad empieza a verse bien fea. O sea, y por eso es que en Puerto Rico esa fealdad a veces la compensamos con el auto súper brilloso, súper limpio, súper nuevo, porque es como el único oasis de corrección y de control en una ciudad y en un ambiente domiciliario donde tú sientes que tú no tienes control. Entonces las casas son como acumulaciones de objetos, de momentos de bonanza y de precariedad que se quedaron allí. Entonces ahí sí, hay una razón estructural detrás de eso. Entonces, claro, decir que es feo es demasiado fácil. Decir que es feo es clasista incluso. O sea, miren la ironía. Lo chic ahora sería el minimalismo. Y digo, ya no es ni chic, pero el memo no ha llegado a Puerto Rico. Pero el minimalismo es perverso. El que más chavo tiene una residencia y un concepto del interior donde parece que casi no tiene objetos. Entonces es cómico cómo la estética de la escasez se convierte en signo también de afluencia. O sea, y eso es la premisa minimalista. O sea, cuando tú ves las casitas de Dorado, digo, está la charrota así de excesos y demás, pero la que es igualmente charra, pero que se crea aspiracional, usualmente va a ser de líneas limpiecitas, pocos muebles, mucho espacio adicional que nadie necesita. O sea, ahí el lujo es ese gran vacío que tú lo tienes simplemente porque lo puedes tener, en otras palabras. Y en ese espacio tú no lo vas a llenar de demasiadas cosas. O sea, lo que es ordinario es llenarlo de cosas. Entonces, fíjense la ironía. Ser un hoarder. Sí, pero en el siglo XIX era al revés. O sea, en la época victoriana, no, acumular, la casa convertida casi en un museo, con todos los tesoros de las colonias del Imperio Británico. Los muebles heredados. En Puerto Rico hasta pero aquí los botaban, todavía sí, yo creo. La gente heredaba muebles, porque antes el mueble en sí, ¿no? Conllevaba un artesano. No era ir a la IKEA ni a ir a la tienda preferida de usted. Y el que tenía chavo compraba en Margarida o tenía acceso a muebles escandinavos o pseudo escandinavos porque eran hechos en Puerto Rico. A mí me da gracia porque yo he pasado por casas de personas clase mediana y clase alta, ¿no? Y ves que tienen los sillones de jatán y esto, las sillas, ¿no? Criollas, ¿no? De las que tienen de paja, ¿no? Y entonces, ellos saben que eso ya no se hace, ¿no? Entonces las tienen, ¿no? A un lado de la casa, y cuando vas hasta los museos de las casas de las haciendas, también han reproducido eso, ¿no? De proteger eso.
Y bueno, no lo ves en las casas. Ahora hay una apreciación en ciertos sitios. Porque en su momento era el lenguaje, uy, esa charrería, ay nene, cómprate algo moderno. O se iban a Room to Go, una tienda de esa, a comprarse unos muebles para casas americanas que son 4 veces más grandes que las nuestras, donde nada cabe. Que el fundido te suda. Sí, bueno, en los 70, esas pantazotas. No estaban hechos para el trópico. Bueno, había muebles de terciopelo en los 70. Mira para allá. Luis, eso es pana. O sea, tú te levantabas y tenías una costrita allá abajo. O sea, dejabas así la marquita. Del sudor. Con los corduroides. O sea, tenías pana por todos lados. Era la chapa mojada. Y con estos calores. Nada, pero eso también es parte de... Hay algo... Y yo tengo una casa de clase obrera, ¿no? Y una de las cosas que... Ay, no me digas, ¿de verdad? Y tú miras a ver la casa... Uy, eso no fue lo que tú me dijiste. Ese techo, uy, es pobre. Ese techo muy bajito. ¿No? Y entonces... 8 pies. ¿Sabes? Una cosa muy bajita y el calor es tan absurdo y dices, esto no está hecho para aquí. No. ¿Sabes? ¿No? Y entonces, lógicamente, el techo flat, donde el agua se estanca, el infierno de estar constantemente verificando el techo. Pero eso es toda una industria para ponerle claro, la... Porque el sufrimiento, ¿sabes? Se ha creado una economía y una del fracaso. Del fracaso. Sí, de que la casa no funciona. Una esclavitud del techo, de sí. Estar poniéndole la Danosa, Majayo Perta le di promoción, Danosa. No lo hagas con otra cosa. Pégalo con Danosa. La cuneta calibana. Mándenos por lo menos 80 pesos. Auspicio coño, no pagado. Un anuncio. Contra por lo menos. 80 pesos. Mira, a ver. Y mire lo lindo que nos vemos diciéndolo. O sea, chico. Pues esa marca, que ya le dimos promoción, espero que no tiene 5 pesitos por lo que sea. Pues esa 80, marca, todo el mundo la pone, ¿no? Porque es carísimo, son como $4,000 o $5,000 tirarle esa madre encima al techo, una madre. Es que como yo un condominio no tengo tú ese tienes problema. Que saber. Yo tengo otros problemas. Yo tengo 2 problemitas de eso por ahí heredados, de hecho. Y algo entonces, tengo que estar constantemente y digo, no, entonces, no, el problema es que tienes palos alrededor. O sea, hay que tumbar los árboles. Hay que tumbar los árboles. Tienes que cortarlo. Sí, el problema es que hay palos alrededor. Sí, es culpa tuya. Es que el vecino... has dejado que la naturaleza controle tu casa. No, que ese vecino es bien charro. Hay que coger el blower. Ese vecino se cree... El blower y tirarle el blower. Pues claro, yo no quiero hojas en mi patio. Pero ese vecino es bien charro porque se ha traído una finca como si estuviera en Calley, en una casa de urbanización. Yo creo que hay que aprobar un reglamento de que no puede haber árboles de fruta en una casa de urbanización. Eso es una jibarería. Si quieres fruta, vete para allí, para el mercado. Eso es charro. En la exacto. No, árboles ornamentales. Que espere cada, qué sé yo, fin de semana. Que espere. Mira, hasta en la naturaleza uno se da cuenta de los follones. El autodesprecio. Sí, la mata que pasa de moda. Ay, los júcares. Ay, no, eso no se usa. Los júcares son de los 70. Y lo ves constantemente en los espacios, ¿no? de vivienda. Los árboles constantemente cortados. Sí. O sea, árboles de 50, 100 para proteger años, el techo. Para proteger el techo. Para eliminar el trabajo, ¿no? Porque es que las hojas ensucian. Hay las hojas ensucian. Pero la hoja tiene un propósito. O los patios completamente cubiertos de pavimento. O sea, que eso tiene un efecto ecológico, señores. Si no hay absorción de agua en el suelo, eso va para algún lugar. Entonces, de momento hablamos de inundaciones y sí, las metidas de patas de la ingeniería las hemos comentado en el programa, eso está ahí. Pero, construir donde no se debe haber construido, en cuencas hidrográficas o hidrológicas, como sea que se les llame. O sea, todo eso está ahí. Pero también hay unas decisiones a nivel individual de traer cemento al patio, porque es que así no tengo que pasar la máquina y así no tengo que limpiar las hojas. Mira, las hojas en un patio pueden ser hermosas. De nuevo, ahí es que vemos los autodesprecios estéticos. Lo que dijimos al principio. ¿Qué tal si las hojas en el patio son buenas? ¿Qué tal si eso no es algo que tienes que combatir? ¿Qué tal si las manchas de humedad en la pared son bonitas? Entonces, algo interesante, hay ciudades donde tú ves la arquitectura y tú celebras el hecho de que el deterioro es parte de del paisaje. O sea, las ciudades italianas están llenas de muros deteriorados. Pero vamos para allá a viajar y gastar $2,000 porque hay que ir para allá. Para verlo. Para verlo antiguo allá. Pero en mi casa no. Que se fastidie la ciudad de Ponce, que se fastidie Guánica, que se fastidie el Ponce, pueblo. ¿dónde queda eso? El pueblo de Cagua. Ahí que se chave, de hecho, una de las cosas que me escandalicé y yo me imagino que lo viste, se prendieron en fuego un montón de casas antiguas en Ponce en algún momento. No, allá hay un chanchullo. Las casas no se prenden en fuego solas. No, por eso. Y no ahí, lo dije, pero lo dije. Y entonces de momento aparecen estacionamientos nuevos. Ahí ves, seguro. Y bien chévere. La conveniencia. Bien chévere. Yo no quiero van a hacer un edificio nuevo. Ahí bien alto y de cristal. Y yo no sé, pero aquí no se ha hecho nada. Aquí pasaron los terremotos. Y todavía Guánica, todo eso está destruido, ¿no? Ahí, de hecho, Guánica es uno de los pueblos más pobres de Puerto Rico. Es uno de los pueblos con más... Donde la población ha perdido población a un nivel extremo.
del 2020 fueron los terremotos, ¿no? O sea, que no se ha hecho nada, ¿no? Es como un seguir para adelante. Si está viejo y es antiguo, destrúyelo, hazle un parking para los que vengan ahora a janguear a la ciudad de donde estamos, Santurce, destruye la casa, hace un parking, que se fastidie, no hay que meter dinero a nada de eso. Y claro, hay gente que están tratando de parar, ¿no? Y proteger y conservar ciertos lugares, pero no hay tanto capital para ello, ¿no? Entonces, pero también las personas, o sea, estoy con el dicho de la conservación, pero aquí hay dos extremos. O sea, hay una conservación que se ha metido el follón norteamericano de que tú tienes que llevar el edificio a su estado original y tiene que verse como si hubiera acabado de nacer. Eso es incosteable. Y está por otro lado, me imagino. Y por otro lado están las personas que no aprecian lo que tienen y empiezan a meterle empate. Entonces, tú ves fotos históricas de 1920, 1930, 40, de esos mismos lugares. Vamos a hablar de Guánica y la relación al agua. Y tú te das cuenta, pero ven acá, esta gente está en un entorno natural tan hermoso. ¿Cómo es posible que las decisiones estéticas que se toman sobre ese lugar sean tan insensibles a la belleza que tiene el sitio? O sea, que hay algo aquí que el ojo ha invisibilizado la belleza del paisaje mismo. O ha invisibilizado, ya no ve belleza en las cosas porque está tan invadido de referentes externos y de la ansiedad de ser y existir inadecuadamente dentro de la condición colonial que tú empiezas a meterle empates a las cosas. Y muchos de esos malecones en pueblos que tienen unas relaciones preciosas, bueno, no relaciones, tienen un acercamiento al agua potencialmente hermoso, han tomado decisiones urbanísticas y arquitectónicas que son espantosas. Y es un lenguaje de comercialización. Una de las cosas que me impresionó de Cuba, a esos que me dicen vete para Cuba, cuando tú vas a Cuba, sí hay pancartas políticas por aquí y por allá, pero aún en medio del periodo especial hay un respiro de que tú no tienes tanto del lenguaje de la comercialización. Y sí, está deteriorado, pero es un deterioro uniforme. No quiero romantizar el dolor, la pobreza y la escasez cubana. No estoy, eso sería, tú sabes, bien tone deaf, o sea, bien de enajenado. No estoy diciendo eso, pero tengo que reconocer que respirar, tomarte un respiro de la comercialización, del lenguaje cacofónico, de rótulos y de competencia capitalista, porque consumes, compras, mete, empata. Descansar de eso era un alivio al ojo. Y de momento tú ves el malecón cubano, deteriorado, con las barbacoas en ciertas zonas, que son estas viviendas improvisadas dentro de edificios, son fracciones de la sección, no de la planta, que le hacen empate básicamente, le dicen barbacoa, porque es como meter parrillas de gente en espacios que originalmente tenían gran altura, doble altura. Entonces pues, sacan un mezanín, digamos, para hacer una vivienda adicional dentro de la otra. Entonces pues sí, tú ves cosas así en el malecón, pero hay una belleza entre la escala, o sea, Cuba, La Habana por lo menos, y hay muchísimas otras ciudades allá, tiene unas decisiones estéticas sobre los huesos que están ahí, que el día que puedan restaurarse o llevarse y no hay que llevarlas al día 1, no hay que llevarlas de nuevo, puede ser un referente que acepte algo de ese deterioro. De hecho, mucha fotografía en los 90 y los tempranos 2000 celebraba esa Cuba deteriorada. O sea, había algo fotogénico. Claro, eso es un romance con la pobreza, la escasez. Yo no estoy por esa onda. Eran fotógrafos europeos también, tú sabes, que exotizaban el destino caribeño. Pero a lo que voy, hay una belleza en el descoñete que si uno empieza a entenderla, o sea, ahí tú te das cuenta, no, lo que afea a este país y lo que lo hace verdaderamente charrópolis es el deseo de innovar constantemente. Es esta cosa que termina siendo naif, o sea, ignorante, de sentirte menos con lo que tienes y de quererlo suplementar a manera de prótesis al ego o a tu complejo de clase con lo nuevo. Y lo nuevo usualmente viene de referentes floridianos, porque entonces Florida ha ejercido en Puerto Rico una influencia nefasta. O sea, Florida tiene algo que yo puedo apreciar, señores, y puedo ser objetivo con esto. Tiene su Art Deco en el área de South Beach, que tiene su belleza, de nuevo, una arquitectura con unas proporciones muy hermosas, relativamente conservada, tiene una naturaleza y una conciencia hacia el paisajismo que en Puerto Rico no tenemos. ¿Tiene más manatí que Puerto Rico? A mí me da bochorno. Por lo menos los protegen. A mí me da bochorno. Sí, aquí sí, pásale, ¿no? Que ese es otro tipo de charrópolis. Que ese en otro momento hay que hablar del asunto de la violencia extrema que hay sobre la naturaleza, los espacios naturales. Incluyendo los árboles que dices que los tumban. El consumo del espacio, ¿no? Porque es ver el espacio como un lugar donde yo llevo a los perros a cagar y me voy y dejo la mierda allí, pero también dejo los pampers y lo uso y me voy y que se fastidie. O sea, y eso no los hacemos nosotros mismos. ¿Sabes? Y son las comunidades que terminan limpiando esos lugares
porque el Estado no lo hace, y si la comunidad no lo hace, se quedan las montañas y las basuras ahí tiradas y destruyendo los espacios. Lo que pasa es que, Luis, antes de caer en la aporofobia, no te acuso de eso, porque yo sé que no es tu línea. No tiene que ver, pero al revés, son gente, la mayoría de esa gente comprar una lanchita de esas son los baratos. No, son baratos. Tener un jet ski y la pick-up, pero la pick-up aquí vale 80,000. Pero me refiero a lo del pamper cagado tirado. O sea, personas aquí que se sienten, digamos, de clase alta y que se sienten que tienen una educación y un gusto construido, cultivado. Muchas de la operación que les da ese privilegio, señores, está llena de violencias y de sucio. Y ese sucio está invisible. O sea, casas muy lindas, caras muy limpias, patios preciosamente manicure, cuidados, tienen chavos para eso, pero cuando tú ves los contratos, las relaciones al poder político con Puerto Rico y la manera como obtienen mucho de ese capital, tú no estás viendo algo muy lindo y muy limpio. Ahí tú estás viendo un pamper bien cagado. Entonces, lo digo porque cada vez que ahí me atacan a los pobres que no conservan el ambiente o lo afean, porque no tienen recursos para vivir bajo mejores condiciones, yo les recuerdo a las personas, sí, perdóname, pero ¿por qué no hablamos de esa otra clase empotrada en el poder cuya riqueza no viene necesariamente del trabajo fuerte y honrado, sino del privilegio y del marimbeo? Me tengo que tirar la palabra cubana. Y el marimbeo para mí, y que tu riqueza venga del chanchullo, perdóname, pero tú eres un pamper cagado. Y toda tu vida, por más limpio y minimalista y precioso que tengas el patio de tu casa. Esa es la economía de muchos aquí. Eso es charro también. La corrupción y la colonia. La pregunta. Pero a mí me parece interesante todo lo que estás comentando, pero aquí hay mucha gente detrás. Hay una gente, y de hecho hay muchos especialistas. Ya mencionaste algunos de ellos, ¿no? Que es el clásico, ¿no? El llamado, no dijiste el arquitectito. Eso yo, ¿verdad? Que hay un diminutivo ahí por el nivel de que reproducen ciertas cosas de una manera muy infantil, ¿no? De muy irresponsable con el espacio. Un espacio que literalmente está muy limitado, porque si hay algo que me preocupa es que Puerto Rico es un lugar pequeño comparado con otros lugares, ¿no? Es un lugar que tiene unas tierras limitadas, que tiene unos recursos limitados, que hay que pensar si queremos hacer un espacio de vida, pensar sobre ello, ¿no? Como los lugares donde están las tierras que van a ser las arrables para la comida, la agua donde corren, donde pasan. Claro. La importancia del calzo, aquí lo miramos y lo estoy viendo yo que transcurro mucho por el norte, la destrucción de muchas de las montañas del calzo. Que es un gran filtro de agua. ¿Sabe? Esa agua que llega a las costas, esa agua que ha salvado la vida a muchas comunidades después de huracanes porque hay pozos de agua. Entonces se construye alrededor de todo esto desde una perspectiva de lo que es la modernidad, de lo que es el desarrollo, de que es lo correcto, de que así son las cosas, así es la mirada de cómo es una construcción, un espacio, ¿no? Un diseño, y eso viene de algún lugar, ¿no? Entonces, lógicamente estás diciendo que viene de Estados Unidos, muchos de estos referentes, ¿no? Especialmente de la Florida, que Florida para los efectos, yo tengo familia allá, parece un gran shopping center, no es un gran shopping center, vas a ir y vas al centro Center Florida, está alrededor, se parece mucho a la 65 de infantería, ¿no? Es como de cientos de 65 de infantería que está lleno de tiendas y de momento hay casas entre medio de las tiendas y se construye alrededor de ello. Hay un geógrafo, que Carlos Gilbert, y una vez hablé con él, me dice, yo he tratado de hacer un libro sobre Puerto Rico Shopping Mall y nunca puedo terminar. Porque es que constantemente siguen abriendo y construyendo shopping malls, y cuando voy a hacer el mapa, pues estoy fastidiado y tumbaron aquí para hacer un shopping mall. Y cogieron este terreno, lo compraron para hacer un shopping mall. Y alrededor de ello, pues construye también estas casas, ¿no? Que lo vemos, el lugar, como te dije, epítome, es 65 Infantería. Pero todas estas son ideas de mundo. Todas estas son ideas de desarrollo. Son ideas de lo bello. Son ideas de lo que es feo. Y vienen bien marcadas, además de lo colonial, están bien marcadas desde una lógica de progreso, de desarrollo, que son ajenas al Caribe, que son ajenas a nuestros límites territoriales. Y eso a mí me preocupa porque se ha convertido, ¿no?, una panacea de seguir construyendo más y más y más. Ahora mismo están celebrando en Aguadilla y hace poco hubo no sé si viste el vídeo, porque el vídeo se viralizó de este mogote que destruyeron y el agua corría por encima del mogote. Lo vi. Eso ahí, destruyeron ese mogote para supuestamente hacer un Costco.
que esa es la panacea de todo el mundo, porque esa es, es como decir el lugar de los militares que compra, pero para todo el mundo, ¿no? El PX. El PX, pero para todo el mundo. Bueno, pero esa es la tesis que es un poquito más barato, que es la verdad, y hay que hablar claramente, un lugar donde depende demasiado del consumo de las cosas gringas, que el supermercado tiene... Por diseño. O sea, es caro, Puerto Rico es caro todo lo que uno compra. Entonces vienen estos lugares, pero esos lugares son masivos, porque es todo al por mayor. Entonces destruyeron un mogote para hacer supuestamente Pero eso. yo insisto, no es que sea barato, es que el puertorriqueño acude a estos sitios porque siente, de nuevo, es increíble, parece que no estás en Puerto Rico. O sea, es la estética de la escapada. Hay un atractivo estético en esos lugares. Eso es un lugar, entonces... Sí, es aspiracional. Parece que estás en Florida. No. Tengo que decirlo, o sea, el consenso en Puerto Rico es que si no se parece a Puerto Rico, está bien. O sea, el consenso en Puerto Rico ahora mismo es que tienes que ir, parece que no estás en Puerto Rico. El consenso es que no, lo que nos une no es el deseo de ser, es el deseo de no estar. Quiere decir que aquellas arquitecturas que logren viabilizar la escapada, esas son las chulas. Que te vas al T-Mobile District allá en el centro de convenciones de Rosselló y todas esas grandes obras de Rosselló y el tren urbano, esa es la escapada. Eso es precioso. Yo le digo temorón. ¿A qué? Y aquello es horrible. Yo no duro ni 10 minutos y no es el novismo, señores. Yo fui tecnológicamente. Yo tenía que hacer mi ejercicio. Y parece que ahora es bien barato y están llevando a todos los artistas para el Coca-Cola, pues, y el asunto es, todos llevando a todos los artistas. El asunto es que cuando a mí me dicen entre una lechonera y el T-Mobile District, yo tengo claro dónde está la belleza, en la lechonera. Sí, es que lo tengo que decir. Y no lo digo además que la comida más barata y sabe mejor. Y es mejor ambiente. De hecho, yo estoy loco por diseñar una lechonera. Y no te ponen la tableta de tipo, hermana, por cobrarte. Ahora, ¿cuáles serían las alternativas a esto? Porque tampoco estoy diciendo aquí, tremendo, si la escapada es un complejo que tenemos los puertorriqueños de autodesprecio, que lo canalizamos en unas estéticas que disimulan el lugar y nos hacen pensar que nos fuimos a otro portal del tiempo y del espacio, la alternativa del esencialismo neonacionalista tampoco me interesa mucho, porque en esos esencialismos, o sea, es como regresar a un tiempo de ¿qué? Un tiempo de opresiones, un tiempo de esclavitud. Hay la hacienda, tienes que ir a la hacienda del aspaviento, que es preciosa, sí. Y vamos a casarnos allí, Luis, porque allí en la hacienda, reviviendo el cacao. Mira qué linda se van a ver las fotos. Eran lugares de explotación, señores. O sea, pueden ser lindos. Y que no se habla de lo que hubo allí. No se habla de la violencia de las personas que hubo allí, de la gente negra que trabajó allí. Se esconde completamente esa historia, ¿no? Y ya hemos hablado con antropólogas que nos han dicho eso, que nos han mandado a hacer proyectos sobre Hacienda y los esconden después. Esconden toda la gente que estuvo allí. Y ya, no, háblame de la Hacienda, pero esa historia así bien de fotos y de periódicos. Pero no hable de la gente, ¿no? Hable de la gente, no hable de que hubo esclavos en Puerto Rico. Terceras y cuartas generaciones de esas burguesías o pseudo-burguesías, empobrecidas ahora muchas de ellas, pero tienen esta nostalgia y les encanta acicalar la historia, embellecerla. Y lo tengo que decir, muchos de los arquitectitos, colegas míos, los adoro, a unos no los adoro tanto. O sea, son cómplices de esa estupidez. O sea, incluso cuando hablamos del modernismo tropical en Puerto Rico, que sí, yo veo esas fotos extraordinarias en blanco y negro, de esas arquitecturas de Lela, vamos a llamarle así, o incluso las primeras bases militares, como fue la base naval, donde está ahora el centro de convenciones, o incluso algunas de las viviendas de oficiales que todavía quedan en Puerta de Tierra. Yo puedo entender la belleza de esos objetos como objetos en sí mismos. Al igual que, señores, yo puedo ver la belleza en la arquitectura fascista italiana y alemana. Yo lo reconozco. Si tú sacas eso del contexto, puedes ver belleza en ello. Claro. Están tirando cohetes, Miguel. Eso es que están celebrando nos van a... Están celebrando, yo no sé qué están celebrando. ¿Quién murió? Que nos vienen a buscar. ¿Murió Trump? No, eso nos habría llegado. Están condado ahí. Están celebrando. Habrán invadido Venezuela. Están celebrando la... Bueno, hoy nos va a mandar alguien para Venezuela. Hoy nos mandan para Venezuela. Mira, se ve. Ay, mira qué bonito, detrás de mí. Esto está precioso. Esperemos que eso fue el diseño de producción. Esperemos que los venezolanos se puedan defender. La producción se encargó de articular este escenario. Yo voy a los venezolanos a que... Pero déjame... Hay una celebración ahí. Déjame completar. No los apoyamos, déjame completar esta idea que creo que es importante, Luis. Creo que es importante. O sea, a lo que nos ha embrujado aquí es la figura de la base militar y una modernidad que creó el estándar que hizo que el país se viera feo. Que se viera, esto hay que arreglarlo.
Los arquitectos se entrenan en la idea de patologizar las cosas, no de ver las oportunidades de bellezas inéditas en el paisaje, y con excepciones muy escasas. Entonces, si a ti te entrenan para que una modernidad de corte tropical, de la cual le niegan incluso el legado colonial de esa tropicalidad, porque lo tropical es como un apellido que le pones a la modernidad para disimular el aspecto colonial de violencia colonial que está ahí. Entonces me la venden ahora, no es que hay una identidad puertorriqueña que se fundó en ese estilo y es el mejor momento de la arquitectura puertorriqueña. En serio, pana. O sea, ahí es que yo digo, no podemos dejar a los arquitectos, a los expertos ingenieros, pensar la forma y el espacio por sí mismo. Esto tiene que ser inter y transdisciplinario. Eso es lo que te iba a comentar. Sí, la conversación no se puede dar porque ya yo sé lo que mis colegas dan. Y lo que dan es el autodesprecio y la corrección con referentes cada vez más estrechos. O sea, tú no puedes arreglar a un lugar que tú no amas. Tú no puedes mejorar un lugar cuando tu mirada está en cualquier sitio menos en este sitio. Ahora, tampoco me vengan con la idea esencialista, hay que regresar a la cabaña, hay que regresar al campo, hay que regresar a los símbolos de la puertorriqueñidad y cuando la familia, los hombres eran hombres y las mujeres eran mujeres. Eso tampoco es, ¿ok? O sea, el hancho. Sí, el inmenso, ser el dueño de la finca y la mujer. Pero a mí me preocupa que sigamos destruyendo la tierra al nivel que se sigue destruyendo. Claro. Y que se construyan cosas que simplemente están alrededor de un orden que posiblemente se va a ir eventualmente. Porque el asunto de los moles, que está aquí vanagloriado, en Estados Unidos se están eliminando. Y aquí ya se ven signos de eso. Y Estados Unidos literalmente está cerrando moles enteros, shopping center enteros. Una de las cosas que cuando yo fui a Gringolandia fue ir a un mall y ver un Sears cerrando. Y yo, ¿qué es esto? Barbarie. Váyate, para mí no había pasado aquí todavía. El Sears, se va a cerrar el Sears. Y cerró hasta el Kmart. No, entonces, eso se está eliminando en la metrópoli. Pero no solamente eso, eventualmente hay que pensar en los límites del planeta. Y esos límites del planeta conlleva reutilizar y saber utilizar la tierra, saber y planificar para el uso correcto, construir más para arriba, construir casas más grandes si quieres. O sea, en vez de hacer el barrio de la familia, la casa de la familia, que lo vemos en algunos lugares de Estados Unidos, hay casas enormes que ahora son 7 u 8 apartamentos, pero eso era una familia entera, que antes construían para vivir de una manera un poco más viable a los espacios, sabiendo que no puede destruir todo el área verde, todo el área donde está el río, tirarle de cemento por encima, ponerle bombas de agua, que eso es en muchos de los lugares. Canalizar la quebrada. Y destruirla. Y se inunda aquí. ¿Por qué se inunda? ¿Por qué la mayoría de San Juan se inunda? Pues mire a ver los mapas antiguos, que puede buscarlo, y vas a ver que destruyeron un montón de quebradas de ríos, canalizaron y recanalizaron, ahora quieren destruir el río de Piedra por el empeño militarista del cuerpo ingeniero, matar el río cuando hay vida allí, cuando hay animales y la gente de la comunidad dice, no quiero destruir el río, no quiero poner cemento. Sí, pero aquí ¿sabe? Ahí hay muchas cosas. Una, es una estética colonial, es una implantación, una imposición sobre el territorio que no reconoce los rasgos naturales, al contrario, los quiere erradicar. Dos, hay una lógica de corto plazo militar, pero también del desarrollo económico de estas empresas que vienen a hacer dinero con el consumismo de la post-Segunda Guerra Mundial, que construyen con materiales baratos, perecederos, porque quieren el mínimo de inversión para sacar el máximo de rendimiento. Y esa estética de lo barato, que lo construyen bien rápido, y la gente dice, ay, qué rápido construyeron esa tienda, pues seguro si lo que tienen es una materialidad barata. El amachoncho ese que lo hicieron allí en... Y ya aquí estamos construyendo con cartón. O sea, ya aquí yo he visto apartamentos que te los están entregando con subdivisiones de cartón, como decimos acá los boricuas. Hay edificios que están usando gypsum board en exteriores. Plaza Universitaria se está descayendo en cantos, literalmente. De esos edificios que utilizaron conceptos de gypsum board para exteriores, de las marcas Drive-It, creo que fue en ese caso. Dependiente de un aire central. O sea, que literalmente es una lógica material que se va a deteriorar frente a tus narices. Lo otro, el crecimiento exponencial que tuvo Puerto Rico en un momento, en su modernidad gloriosa, la de Lela, esos son edificios que están caducando ya, los cementos de esos edificios están caducando casi todos a la misma vez. Y que tienen asbesto. Muchas de esas propiedades. O sea que, aparte de lo feo, ¿verdad? El deterioro, hay unas decisiones, como tú bien dices, territoriales, pero también materiales, de materialidad, que contribuyen a esa fealdad. O sea, que no es solo mal gusto, es que hay
hay racionalidades estructurales que llevan a eso, a esa fealdad, a esa antiestética colonial de la que estamos hablando aquí. Y entonces, obviamente, nosotros seguimos mirando al norte. O sea, nos siguen imponiendo unos referentes. No miramos al sur ni para coger ideas. O sea, y la idea de Puerto Rico es que todo lo que es aspiracional, todo lo que es propósito y todo lo que tiene sentido está en Estados Unidos. Entonces, mientras nosotros sigamos monopolizando los referentes de esa manera, ni arquitectos, ni no arquitectos, ni nadie vamos a poder salir de este reguero. O sea, pero lo más importante que yo creo, hay que empezar a visibilizar el desastre. Porque mucha gente estará oyendo y dice, esa gente, ay, qué negativo. Yo veo este país tan hermoso. Mira, mi prima y mi sobrina vinieron la semana pasada al concierto de Bad Bunny y ellos encontraron el país precioso. Eso es bien lindo. Y el Instagram también le está diciendo a todo el mundo, ay, la cascada en la quebrada, que sé yo, qué demonio, que es preciosa, es bien instagramica, tienes que ir. Claro, nos están diciendo, nos están dando un gaslighting bien brutal, diciendo esto es bien lindo, esto es bien lindo. Sí, la naturaleza y el país tienen rasgos preciosos, pero nosotros hacemos todo lo posible por afearlo. Y es una fealdad que no entra en el debate de lo subjetivo, señores. Es una fealdad que es como que tú la miras el que está al lado, nos miramos y decimos, diablo, eso se ve bien feo. O sea, aquí no hay debate, señores. Porque hay fealdades que podemos debatir. La lechonera, por ejemplo, se arregla con bombillitas y con guirnaldas de Costco. Y la de esto, las matitas estas de plástico. Para que te saquen fotos. Por Puerto Rico es bello. Y te saca fotos allí detrás. Dios mío, lo de las matas de plástico. Los muros estos de pseudo enredaderas. Pero usted, ahí es que lo digo. O sea, eso es universalmente charro, señores. Ahí no hay manera que tú me vendas a mí. Y señora, si usted tiene eso en su casa, o señor, me da igual, no se sienta ofendido, pero sí arranque ese muro vegetal de plástico. O sea, es que no, en un país como el nuestro, no hay excusa para meter cosas plásticas en la naturaleza. Si tú tienes una naturaleza tan hermosa alrededor de ti. Vaya y compre matas de verdad. Yo sé que se le va a morir algunas de ellas, pero... Eso es parte de la belleza. Cómprese una mala madre. Para que guinde. Y claro, el colmo de todo esto es el silenciamiento de la crítica. De hecho, esta conversación le resulta bien antipática a mis colegas arquitectos. Que se jodan. O sea, son los primeros que dicen, ¿qué hace Miguel hablando en lugar de estar defendiendo el gremio? Y que sí, que no, señores, para que el gremio eche para adelante, como a ustedes les encanta decir, tiene que tener una estructura crítica y tiene que ser pública. ¿Hay chapadentistas y todo eso? Oh, muchachos. Pues si eso es, o sea, cuando yo escucho discursos de arquitectura en Puerto Rico, yo me río porque lo que yo estoy oyendo es un infomercial. Es alguien vendiendo sus servicios, básicamente. Pero lo visten de conferencia o de qué sé yo, tú estás fucking vendiendo tus servicios. Miguel, eso no es crítica. Yo creo que la próxima vez tienes que venir con un casco y ahí de en adelante te pueden hacer caso. Y mirar hacia la cámara con casco. Hola, ¿cómo estás? Te voy a hablar ahora de la conservación. O sea, ni loco me cogen esa. Estoy imitando a alguien. Los que saben, saben. Bueno, entonces, hay un contexto histórico aquí que me gustaría repasar contigo. Por un lado, Luis, hay unas nostalgias aquí nacionalistas en el país. Las nostalgias pipioras, como tú dices, que tampoco nos ayudan. Porque también la solución no se puede volver al origen. Y es un origen que es problemático. Y yo creo que hay algo de los sectores independentistas en Puerto Rico, no me incluyo porque yo soy independentista, pero yo no soy... Yo soy bien independentista. No, yo no soy melón ya. Pero eso ya tú estás vestido de azul, cabrón, tú eres el que eras PNP. O sea, me va a seguir diciendo melón hasta el final de la serie. Carajo. Esa nostalgia yo no la entiendo. O sea, yo puedo ver la belleza en fotos antiguas. Hay también razones sociológicas para ver belleza en algo cuando tú te distancias. O sea, uno ve fotos de los 90 que uno pensaba que uno se veía espantoso y uno dice, ay, si yo era lo más cute, mira la ropa que tenía, qué chulo ese look. Eso pasa. Pero la nostalgia esa por el pasado, a mí me preocupa como solución. O sea... No, es que no hay una solución. A mí lo que me preocupa es que se destruyan los espacios antiguos que existen, ¿no? Ahí me sale el historiador, el amigo de la arqueología histórica, porque se presume que todo lo arqueológico es lo que sería, ¿no? Lo precolombino, ¿no? Pero también hay espacios que tienen 100 años, que tienen 200 años, y se han dejado prender en fuego, se han dejado deteriorar, porque viene un terremoto, pues túmbale la pared. Si no aguantó, es mejor que lo tumben. Entonces hay gente que sí está renovando alrededor de esos espacios antiguos y creando otras cosas, pero hay gente que están destruyendo completamente espacios antiguos. El lugar no es Viejo San Juan, o sea, Viejo San Juan al garete.
una destrucción alrededor del billete. El que tenga el billete y el que pueda pagar las multas, pues las paga, que son bien bajas, no es una barbaridad, no es algo que le vaya a quitarle la riqueza, sino que le pagan la multa. ¿Cuánto es la multa? Toma, pues mira, se destruyó esto aquí, se cambió la puerta, se puso una puerta ahora de esa de hierro de esta, con boquetitos, gris, y quitaste las ventanas, pusiste ahora las ventanas esas así de grises también. Es que yo pienso que hay que... El gris de nuevo. Es que hay que hacer un trabajo literalmente antropológico de ir a los espacios y mirarlo y sacarle fotos y empezar a mirar qué ha pasado con los pueblos, con sus barrios, con los lugares donde tú pasas, constantemente. Yo lo hago. Ya yo lo empecé a hacer hace mucho tiempo, porque una vez se me dañó mi carro y yo caminaba desde Hyde Park, cruzaba la Domenech hasta Plaza Las Américas, que era el lugar donde yo trabajaba. Yo cruzaba como 40 minutos caminando, y una de las cosas primero es que no podía caminar, tenía que caminar en la carretera, cruzar la carretera, porque todos ahí son negocios. O sea, antes casas, ahora son todos negocios, oficinas de doctores, oficinas de... Y eso se legalizó a la trágala porque es ilegal. O sea, eso no está legal, eso no. Es ilegal, pero lo que pasa es que es legal por el uso, porque así es que está todo el mundo haciendo ahí. O sea, son casas ahora que son negocios, yo no podía caminar. Pero también yo lo entiendo como una respuesta, o sea, si te ponen a vivir en un lugar que estás alejado de los servicios básicos, pues claro que esos servicios básicos van a llegar a donde ti. O sea, no me burlo un poco de la ingenuidad de los puertorriqueños que abrazan un empate tan mal hecho, pero es una solución que tiene razón de ser. O sea, estoy contigo. O sea. No, y entonces las aceras están con rótulos antiguos. ¿Sí hay? Antiguos con metales así saliendo. El espacio te quiere matar. De los rótulos que se cayeron y nunca los volvieron a poner. El espacio te quiere matar. Eso me ha pasado. El espacio te quiere matar. Esa es una buena línea. Las alcantarillas. Uy, yo les tengo miedo. O los contadores de agua rotos. No, eso pasa mucho en Santurce, ¿no? Cierto. Que está todo... Y es como que... sí, está la ciudad, camina, pero on your own risk. Entonces, me preocupa y pienso que hay que repensar y analizar los espacios y empezar a pensar, pues, volviendo a eso, qué caramba vamos a hacer, más allá de dejarle el gremio de los susodichos o la gente de ingeniería sin ningún tipo de arquitecto alrededor, trabajar esos lugares. Sin crítica interdisciplinaria, sin una conversación honesta del desastre. Y oye, la culpa nada más no puedo decir que son los arquitectos y los ingenieros. O sea, Puerto Rico, cualquier lugar necesita mejores clientes también para tener mejores resultados. O sea, y es cierto que en su momento el ELA fue un mejor cliente de la arquitectura por un breve periodo de tiempo, pero eso también es cierto que esa implantación, o sea, el concepto físico-espacial que traían esas arquitecturas se ven lindas para la foto en blanco y negro, pero no envejecen bien. O sea, son arquitecturas que la perfección incluso del trazo hace que no permitan que la vida ocurra. Entonces la gente tiene que vivir, y vivir implica ocupar los edificios, y ocupar implica traer sus cosas. Entonces, sin esa visión ultra curada, curated, del interior o del exterior, con el paisajismo que el arquitecto pensó que debía tener en el primer día, sin eso, estos edificios se ven fatales. Un ejemplo concreto lo puedo decir el Caribe Hilton. En el Caribe Hilton usted ve las fotos históricas, donde había diseño tanto en el paisaje como en el interiorismo, desde la habitación a las áreas públicas, al objeto mismo. Y claro, las fotografías desde unos puntos de vista estratégicos, hay una belleza ahí que no es lo que tú ves ahora. Lo que tú ves ahora es aberración tras aberración tras aberración. Y este es un edificio de 1947, creo, o 49, no recuerdo la fecha exacta, sé que es de finales de los 40. Claro, esas arquitecturas primero no se les reconoce inmediatamente valor, por decirlo así. Fueron aspiracionales para una generación y para un momento histórico, pero bien rápidamente entraron las fuerzas del mercado a decir, no, es que hay que cambiarlo, porque esto es una industria que vive del cambio y de la moda, y si el edificio se queda en los años 50 o 40, ya no está de moda, pues hay que cambiarlo. O sea que también hay que escoger qué partes del ambiente físico queremos proteger, queremos sacarlas de esa especie de competencia rapaz, y qué parte estamos abriendo, digamos, al cambio y a la mutabilidad, que es parte de la vida. O sea, nadie está hablando aquí de aferrarnos a una década o a un momento dado. Claro, de cara a las recomendaciones de cierre, o sea, hay un aspecto que me gustaría traer, que es muchas de estas decisiones de conservar y de reciclar edificios tienen que ver con el cambio climático. O sea, hay una racionalidad práctica. Esto no es solo un nicho estético. O sea, construir y demoler para volver a hacer, eso tiene unas cargas increíbles y unos efectos increíbles sobre el ambiente y sobre el problema del cambio climático. Así que ahí hay una realidad
que es práctica, o sea, es de sobrevivencia prácticamente, no es de lindo o feo. Pero, volviendo a lo lindo y lo feo, ¿cómo entrenamos la mirada? ¿Cómo se entrena la mirada en un contexto contemporáneo? Pues, o sea, yo creo que primero hay que exponerse a múltiples puntos de vista y referencias. O sea, tú no puedes seguir mirando a una sola cosa. Y yo creo que nuevas generaciones, a mí me sorprenden sobre todo los interiores que crean, las veo mucho más informadas de lo que está pasando, de estéticas o sea, internacionales, no genéricas. No estamos hablando de globalizaciones de esas mongas de los 90. Estamos hablando de que hay unas nuevas generaciones que se sienten orgullosas de construir un gusto a partir de haber podido seleccionar de una gran cantera de referentes los que le parecen importantes. Entonces, ahí yo veo como que esperanza en jóvenes que están mejor educados. Quizás usan mejor los medios para compensar por el monopolio, digamos, estético de imaginario que ejerce Estados Unidos. Y claro, si usted ve la televisión local y los programas de Telemundo y Univisión y todas esas porquerías, eso es una cantera, eso es una sequía estética. O sea, la realidad es que usted está viendo una estridencia de productores norteamericanos, casi todos, que nos están diciendo es que they are Latinos. O sea, que a nosotros nos tienen que dar el ruido, la estridencia, la acumulación, la gritería, porque eso es lo que supuestamente somos. Entonces, yo tengo problemas con eso. Veo jóvenes que no están mirando esas porquerías, que tienen un alcance, o sea, el ojo está mejor entrenado. Claro, si tú no eres joven, ¿cómo tú entrenas el ojo? Pues caramba, es que no hay excusa. Hoy en día hay más acceso a referencias, Luis. Yo siempre lo he dicho. O sea, y cada cual tiene su estilo. O sea, aquí no estamos hablando... Yo no estoy como arquitectito aquí, no, que todos tenemos que ponernos un uniforme gris, tú sabes, tu favorito, tu color favorito. No, yo creo que... No, y hay acceso al Pinterest, hay el TikTok que es visual, sí. El Instagram igual, ¿no? Hay mucha cuestión del ego ahí en esas cosas, pero hay una apertura más a referentes de otros lugares, sobre los espacios, sobre los interiores, que no es solamente dejarte llevar por lo que tienes, ¿no? Entonces hay un asunto yo creo que es una apuesta a una insubordinación sobre lo imaginario, ¿no? Sobre la imposición de un imaginario a la Norteamérica, sí. Entonces, y eso pues es complicado en un mundo donde literalmente las discusiones sobre la estética, que hemos estado mencionándolo mucho, sí, ¿no? Caen en el clasismo en nada. Porque no todo el mundo tiene el discurso y la discusión sobre ellos. No estaban hablándose lo que es lo bello, qué es lo feo, qué es lo bonito, qué es lo sublime, qué es lo que conlleva, ¿no? Que hay una estética en la política, que hay una estética en la cultura. De las cosas. Se presumen unas cosas, ¿no? Entonces ahora que no, hay un imaginario de nuevo de la pava y del 4 y todo. Traen unos imaginarios y el mismo Bad Bunny los reproduce en su espacio arquitectónico. Y yo celebro eso. Bonitos en muchos aspectos, pero... Es una mirada interior. Ahora me preocupa que vuelva de nuevo los populares a subir y vean... Eso no va a pasar. ¿Tú no viste esa encuesta? Porque ahora la pava está de moda. El único partido que ganó puntos en esta última encuesta, por eso la Llegó está desesperada poniendo anuncios, fue el PIB. Pero hay... eso es otro programa. Pero el asunto de la estética, de lo imaginario, de pensar el lugar, de pensar el cuerpo en el lugar, de pensar el territorio como un cuerpo también, eso no se discute. O sea, yo pienso que hay los jóvenes sí lo están discutiendo. Bueno, estamos discutiéndolo aquí. Sí, no. Pero y yo ¿qué pienso otro lugar habla de estas cosas? Y en este programa hablamos del equipo de producción de Bad Bunny, los videógrafos, las personas que le diseñan esa escenografía, los stylists de vestuario. Ahí hay una mirada cosmopolita, pero hay una mirada también interior con generosidad. Sí, o sea, que mira bien. Recuerden, yo me estoy burlando aquí de la estética que se considera aspiracional en Puerto Rico. Esos que se creen a salvo de la charrería son los charros. Y si tú te fijas lo que están haciendo los jóvenes, y yo creo que el equipo de producción de Bad Bunny, en términos de la construcción de imagen, lo hacen muy bien, es una mirada interior generosa. Están mirando a estéticas que siempre han estado ahí, las hemos visto de toda la vida, no es nostalgia, el mogote, a mí me encanta, pero no, el mogote es precioso. A mí me encanta. Y con el Billboard petado, o sea, es como ellos están encontrando como unos vignettes del país. O sea, si la totalidad del país es una cantera de fealdad que asalta el ojo, hay momentos que tú puedes identificar y tú puedes reconstituir esos momentos en gran belleza. Eso para mí es una mirada interior generosa, que no es acomplejada, es una mirada inteligente, y sí, lo estoy viendo en gente joven. O sea, la apreciación de lo vintage en la ropa, en la arquitectura, en la fotografía de ciertos periodos en Puerto Rico. O sea, eso yo lo veo en las nuevas generaciones y no es en la clave posmoderna ochentera.
donde también lo vintage y el revival de las cosas y los retros tuvo su momento. O sea, eso lo hemos visto antes. Aquí lo que yo veo es un hacer las paces con la belleza de lo criollo, incluyendo la mezcla, incluyendo las incongruencias, incluyendo la estética que la escasez, la precariedad, la pobreza nos ha dejado. Entonces eso, sin caer en la autoexotización, porque eso es también vestirnos con el sombrero de Carmen Miranda de guineos y de manzanas y de papaya para parecerle exótico a un ojo extranjero, eso no es. Esto es una mirada generosa que entonces de momento vemos que la pava puede ser atractiva. O sea, y que la pava no es necesariamente vestirnos para el día del jibarito, de la jibarita, el día de la puertorriqueñidad, sino que puede ser un accesorio. Claro, hay mucho en esa pava, podemos verle también connotaciones negativas a esa apropiación, a ese fetiche, pero yo prefiero ver signo de una mirada generosa hacia nosotros mismos. O sea, y un nosotros pluralizado, no es un nosotros esencializado, que es a lo que yo me pondría. Lo otro que me gustaría decir, hay que aprender también a identificar tipologías invisibilizadas. Tipología en la arquitectura, señores, son esquemas físico-espaciales que históricamente han resuelto un propósito, una función, y se estandarizan y se repiten a través del hábito y la costumbre. Y se pueden estudiar. ¿Qué pasa? En la historia de la arquitectura, las tipologías muchas veces fueron escogidas por los grupos dominantes. Entonces era un mecanismo para clasificar a lo fino, lo aspiracional versus lo charro y lo ordinario. La corrección colonial versus la incorrección y la indisciplina del salvaje. Pero en Puerto Rico hay tipologías informales que se han creado sin ingenieros y sin arquitectos, y esto es algo que a mí me obsesiona por lo menos de hace 30 años. Y son lugares que durante la pandemia, cuando la gente empezó a extrañar las terrazas y se dieron cuenta que estar al aire libre en Puerto Rico era chulo, entonces, y de momento se improvisaron espacios o terrazas extendidas en restaurantes o en lugares o hasta en residencias de una manera informal, y de momento la gente dijo, diablo, esto es hermoso, esto se siente bien. Ahí hubo una reapropiación de tipologías que se dan en Puerto Rico que mezclan usos de manera informal y que si fuera por los arquitectos, muchachos, eso no es importante, eso no hay ni que mirarlo. Entonces, yo creo que también hay que aprender a mirar, y aquí es una mirada técnica, lo que estoy diciendo, una mirada arquitectónica, pero cualquier persona sin ser arquitecto lo puede hacer. O sea, vamos a entrenar la mirada también mirando, o sea, participando de lugares que no son los que nos están vendiendo como Miami, Florida, como Disney, y ver, mira, en esta informalidad hay belleza. O sea, de nuevo, que viva la lechonera. O sea, yo es que soy fanático. O sea, no sé, ¿cómo tú lo ves, Luis? Sí, no, yo veo que más allá de eso, yo insisto en la preocupación que tiene sobre dejarle a los arquitectos solamente y a los ingenieros hacer y imaginar los espacios y el uso de esos espacios. Hay que empezar y esto es una crítica que yo le tengo a las propias mismas disciplinas. Yo Sí. creo en la indisciplinariedad. Yo Gracias. creo en la transdisciplinariedad, en el encuentro con la diferencia, en la discusión crítica sobre las ideas, en el buscar la opinión de ese segundo que tiene una mirada sobre las cosas, hasta herramientas teóricas sobre cómo pensar un problema, que no vas a necesariamente tocarlo, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo hacemos de cierta manera, ¿no? Estamos discutiendo las diferentes herramientas que tenemos teóricas o de mirada, y de ahí partimos a la premisa de crear algo, crear una discusión sobre un problema, sobre algo que tiraron la cuneta, que en el día de hoy estamos hablando, ¿verdad?, de lo que sería el espacio imaginario sobre el territorio, el espacio de construir o utilizar el lugar, ¿no? El espacio de la ciudad, el espacio de donde vivimos. Y eso no lo hacen, ¿no? Y yo pienso que hay una irresponsabilidad de la propia academia que se ha echado a un lado, sí, y le ha dejado todo a unos gremios, le ha dejado todo a unos clubs, a unas personalidades de cómo hacer o bregar con los espacios, o quiénes son la gente a las cuales se le dan los contratos sobre crear algo o reparar algo o de conservar algo. Entonces, hay una necesidad, una rebeldía, algo calibán, sí, que hay que buscar, que es empezar a crear nuevos espacios para reimaginar críticamente el vivir en Puerto Rico, el vivir en el Caribe, el vivir en Boriquén, en vivir en un lugar donde ha tenido unas historias de colonialismo, pero que también ha tenido una historia de abandono, de piratería, de contrabando, de uso de los lugares que tuvimos en el pasado, que ahora domina una mirada del lugar, una mirada del consumo del lugar, que nos siguen sometiendo a ella cuando realmente las cosas en Puerto Rico están
en un momento de inflexión, de cambio. Sí. Entonces, el momento de cambio yo no lo quiero, a nivel de lo político, filosófico, yo acá lo pienso, y yo no quiero dejárselo a la euromodernidad. No. Yo no quiero dejárselo a la mirada de que Estados Unidos tiene todas las ideas, de allá es la modernidad, de allá es el progreso. Yo no quiero dejárselo a solamente que tenga las herramientas que porque este tipo fue a Oxford, porque este tipo fue a Harvard, este tipo fue aquí. Ese es el que tenemos que dejar de hablar, ese es el que tiene las ideas nuevas. Y yo pienso que es un error, ¿no? Entonces, pensando en eso también, quizás ese es el dilema que existe en los espacios de pensar los territorios, de pensar el lugar de convivencia, en pensar la estructura, la estética, la arquitectura, la posibilidad de ingeniar las cosas, que se supone que sea la ingeniería, que ingeniar tal o crear algo desde cero, o repensar ese lugar con los límites, con los recursos que tiene. Y no estamos pensando sobre los recursos que tenemos, no estamos pensando sobre los límites sobre el recurso, no estamos pensando sobre los límites sobre el territorio. Y esas son otras formas de teorizar que quizás conlleve ser nuestras propias formas de teorizar sobre esos recursos y esos límites que tenemos. Y por eso que digo, hace falta una reimaginación, una ruptura, porque cuando esté la cosa encima, hay que sentarnos y hay que ir a imaginar lo que tenemos, el desastre que se quedó, los límites que vamos a tener, las ciudades y los pueblos que tenemos, las casas que tenemos. O sea, ¿cuántos edificios vacíos hay que podrían ser repensados como lugares de vivienda con un acceso más o sea, yo veo un Atorrey, edificios enteros, que yo digo, mano, pues arréglenlo, metan mano, metan gente, una universidad al lado, una escuela de planificación, una escuela de derecho, una escuela de ingeniería, sí, pero no se quiere tener esas conversaciones. Pero pónganse en a bregar con lo que hay. Sí. Hay un problema que no se quieren tener esas conversaciones. O sea, la arquitectura se ha convertido en un espacio de discurso agiográfico o de infomercial. O sea, y son conversaciones incómodas. Tú no puedes hablar nada más de lo bonito y dar medallitas y premios todos los años. Tú tienes que también invertir un tiempo en la negatividad, en lo que fracasó, en lo que no está bien, a nivel estructural y a nivel también específico y a distintas escalas. Un trabajo como el que está haciendo Pedro Cardona, el urbanista, me parece que es encomiable. El arquitecto ha entrado como intelectual público con herramientas contemporáneas en un espacio de activismo y de denuncia. Y yo creo que en la discursividad de Pedro Cardona, sí, aunque destaca el daño medioambiental o a comunidades o espacios urbanos, como en el caso del Escambrón, es una discusión también que, aunque no lo diga directamente, es sobre estética. Sí, es sobre la antiestética. La mayoría de los proyectos que se proponen para estos lugares, desde el Escambrón, Normandy, a Esencia, son proyectos chapuceros. Son proyectos que, si se analizan desde una perspectiva estética, del gusto, que sí es posible, señores. Lo del gusto subjetivo no es el fin de la conversación, es el principio de un debate, de una conversación. Si uno analiza esos proyectos de una perspectiva más allá de lo medioambiental y del desastre social y económico y colonial, son proyectos espantosos. Y claro, una ciudadanía acomplejada que todavía piensa que lo bonito, lo valioso es lo que tienes que ir. Está precioso, parece que no estás en Puerto Rico. Pues claro, le vendes una cosa así y se da la división que se dio en el discurso. Ahora, Esencia, para mí fue un drill donde los gremios fracasaron. La mayoría de ellos, incluyendo el gremio de los arquitectos. No hubo opiniones gremiales de arquitectos. No hubo presentaciones ni ponencias de arquitectos que yo sepa. Yo no vi escuelas de arquitectura, estudiantes organizados, nuevas generaciones denunciando ese proyecto. Lo vi de otras disciplinas, pero no lo vi de los arquitectos. Entonces, ahí esto es un red flag. Y entonces no dispare al mensajero. O sea, que Miguel esté encojonado denunciando eso, ese Miguel está cabrón. No, señores, ustedes están cabrones. Ustedes se tienen que preguntar cómo un proyecto tan escandalosamente violento no en el estilo que usted quiere. No, usted no tiene que ser gritón como yo. Si usted lo quiere hacer bien elegante así para que le den trabajo y no dañar su resumen, hágalo en su estilo. Pero tenían que haber surgido muchas veces de denuncia. Y en eso tengo que celebrar a Pedro Cardona nuevamente. El tipo está metido en los lugares donde... Y es una persona que luchó desde la infraestructura interior, o sea, desde la burocracia. Él estuvo detrás del plan de ordenamiento territorial. Que de hecho eso viene de nuevo para atrás. Y de uso de terrenos, perdón. Y que viene para atrás toda esa discusión. Bueno, lo quieren deshacer. Quieren destruirlo para hacer lo que le dé la gana con las zonas de oportunidad que tú has mencionado otras veces. Que ese es otro temita y esa es una discusión que eventualmente... Que para traernos de nuevo una estética de Miami. Que no, y es una cuestión de una arquitectura de la complicidad.
Sí. O sea, es extremadamente colonial y irresponsable. Y de blanqueamiento, Luis. Porque es la idea, somos cafres, la cafrería tiene una connotación racista y clasista, pues si nos volvemos bien americanitos en las modernidades que abrazamos, nos blanqueamos. O sea, es bien feo lo que hay detrás de eso, señores. Y si tú miras estos megaproyectos como el que estabas hablando de Esencia, son irresponsables completamente sobre los lugares históricos que hay alrededor, de los precolombinos, el agua. O sea, el agua no daría para nadie vivir allí. O sea, que ellos están pensando desplazar pueblos enteros posiblemente. Porque al final del día, solamente para que exista este barrio ahí de mega rico. O sea, y esa es la aspiración. O sea, la aspiración, no, por eso que digo, una arquitectónica de la complicidad, vamos a decir, irresponsable del colonialismo de consumo, alrededor de las mierdas de tienda, de la porquería que nos impone la ley Jones. O sea, que no podamos romper con eso es una irresponsabilidad. Y pienso que es la palabra no es vagancia, es que es algo tan bajo, no es antiético, además de que es extremadamente violento, que sigamos pensando en nuestro territorio alrededor de algo que es una estructura de dominación, de explotación, sí, de marginalización, de expulsión, de pobreza extrema, que es el cabrón colonialismo. O sea, si seguimos creando nuestro imaginario alrededor de eso, estamos podridos. Hay muerte, hay putrefacción, es agua estancada en la cuneta, podrida. O sea, ni siquiera es algo rescatable. Entonces, en ese aspecto, lo que hay que ser más rebelde, cuestionar, gritar, presionar y denunciar, y hasta crear corillos nuevos con gente que piense diferente, sí, y reimaginar los espacios creativos de apuesta que vayan más allá de lo que es el uso y costumbre y de lo que te llevaría a los contratitos. Y vamos a aprender a pescar belleza, gente. Hay bellezas inéditas. Esta conversación no tiene que ser deprimente. Hay bellezas inéditas en Puerto Rico. Hay que buscarlas, hay que aprender de ellas, hay que teorizarlas. Ahí hay mucha cosa. Y hay una asignación pendiente. Bueno, ya estamos para el cierre, ¿verdad? Yo creo que sí. Nos toca pedirlo. Si no, seguimos. Nos toca aquí. Ayúdenos, por favor, a seguir este proyecto. Vaya a buymeacoffee.com o buymeacoffee.com/La Cuneta Calibana, importante. Y ahí van a conseguir que puedan ser miembros de La Cuneta Calibana, pero también hay hasta goodies. Ahí está goodies. Hoy no nos pusimos los goodies. En otro episodio pueden ver algunos de los goodies que tenemos encima. Y pueden apoyarnos, porque es importante, ¿no? Hemos hecho con ellos tener equipo y empezar a tratar de hacer un potecito para el Survivor y para que esto siga, porque lamentablemente esta discusión no se da en otro lado. Y en algún lado hay que comenzar. Y sí, ojalá y otras personas puedan, ¿verdad?, apostar por sus propios lugares de discusión más allá de la política. Y súmese, opine, participe de los chats. Si nos quiere criticar, si nos quiere ampliar con argumentos. O sea, tenemos los brazos abiertos a ese tipo de contribución. Y todo lo que se habla aquí seguirá. Es como un capítulo nuevo de la historia de La Cuneta Calibana. Este sancochito sigue. Sí, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y gracias, Miguel. He aprendido mucho. Y yo, usted todo el tiempo. Seguiré aprendiendo de ti. Y yo de usted. Mira, acá con la izquierda y todo. Soy la derecha. Es que se ve más bonito.